Próximo miércoles 24 de marzo, lo hemos revisado, comenzará la tramitación del tercer retiro del 10% en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Para hablar del tema nos acompaña el diputado de Renovación Nacional, Gonzalo Fuenzalida. Diputado Fuenzalida, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. A ver, diputado, ¿cómo ve la discusión de este tercer retiro, eventual tercer retiro? Recién conversamos con el diputado Matías Walker, quien en la jerga futbolera ponía la pelota al piso, decía aquí no nos hagamos ilusiones porque el gobierno tiene la potestad de ir al TC, tal como ocurrió con el segundo retiro, en el caso del proyecto de la diputada Pamela Giles, y seguramente no habrá tercer retiro. ¿Cómo ve usted esa discusión? Bueno, yo coincido con Matías Walker, con el diputado Walker, porque uno de los problemas que tenemos con este tercer retiro es justamente que nadie quiere jugar con la expectativa de las personas. Lo podemos utilizar justamente en un año eleccionario políticamente, decir, mire, estamos todos para que le llegue dinero finalmente a través de un tercer retiro, pero eso es jugar con una expectativa que sabemos que la realidad no se va a producir, y no se va a producir porque cuando vino el segundo retiro, el gobierno fue al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional, que es el guardián de la Constitución, dio un veredicto y dijo, mire, esto es iniciativa del presidente, y por eso es que el presidente envió un proyecto de ley del segundo retiro. Y ese fue aprobado ampliamente en la Cámara de Diputados, en el Senado también, y finalmente se dio el segundo retiro. Este tercer retiro es retrotraernos a la discusión que tuvimos hace meses atrás. Esto es una moción parlamentaria, que incluso tiene cosas que llaman la atención, establece un bono de reconocimiento, cosa que tampoco tiene facultades los parlamentarios, porque quien puede establecer bonos de reconocimiento maneja la finanza pública el presidente de la República. Entonces, claro, podemos votar, pero todos sabemos que el gobierno va a recurrir al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional ya fijó un parámetro y lo va a volver a repetir. Entonces esta ley no va a ver la luz. Entonces yo creo que, claro, a riesgo de ser impopular y todas las amenazas que uno recibe con este tema, es tratar de ser responsable y decir, mire, aquí en un país existen instituciones, las instituciones tienen roles, el rol que tiene el Tribunal Constitucional es guardar la Constitución, que es finalmente hasta el día de hoy es la que nos está rigiendo, y es la Carta de Navegación, que todos reconocemos como ¿Diputado? lo que mantiene el bien común. Y por eso mismo creo que jugar con las expectativas de repente es algo que yo por lo menos y varios diputados no estamos dispuestos. Pero en contrapartida, varios parlamentarios de su partido firmaron una carta, le enviaron una carta al presidente pidiendo avanzar hacia un bono clase media sin restricciones. Obviamente el bono clase media, tal como ocurrió con el primer bono clase media, aunque el gobierno no lo reconozcan, es de alguna forma para poner algo en la balanza frente a un retiro del 10%. Usted no firmó esa carta. ¿Por qué no se hizo parte de esa misiva hacia el presidente? No, a ver, estamos planteando varias alternativas que en un periodo que estamos viviendo, y sobre todo con un rebrote, que con posibilidades de un segundo rebrote en junio, en el invierno seguramente, sabemos que van a haber cierres, sabemos que esto va a afectar la economía y va a afectar el trabajo de muchos. Y claramente hay que establecer alternativas, que no sean irnos por este camino que ya sabemos que no va a llegar a puerto por la inconstitucionalidad que tiene. Entonces algunos diputados han planteado aumentar el bono clase media, los recursos del bono clase media, los requisitos del bono clase media. Yo también veo que eso es una alternativa. Son propuestas que le estamos haciendo al Ejecutivo. Yo con el diputado Alessandri recogimos la propuesta del alcalde Lavín respecto de establecer un retiro, pero del fondo de cesantía. Entonces estamos planteando nosotros desde el Parlamento cosas que son posibles, que no son inconstitucionales, pero obviamente estamos haciendo el camino regular, que es ir a donde el Ejecutivo y decirle, mire, y ejercer esa presión política, decirle, mire, aquí claramente hay que llegar a la gran mayoría de los chilenos, no podemos establecer focalizaciones, hay que inyectar recursos, hay que llegar con vía transferencia, y de esa forma estamos planteando distintos caminos. Yo no firmé la carta, pero estoy promoviendo, y fuimos el día viernes a La Moneda, obviamente tampoco fueron otros diputados, pero lo que todos estamos proponiendo cosas distintas a un tercer retiro. Sí, justamente dentro de la idea que planteaba Joaquín Lavín, le quiero poner un poco la opinión no es de la contraparte, pero de uno de los órganos reguladores, que es la Superintendencia de Pensiones. El superintendente Macías decía, ojo, que esto lo puede costar el tema del Fondo de Cesantía, 6.500 millones de dólares que están ahí, obviamente, para que las personas, cuando pierden el empleo, tengan esos fondos. Aquí no se quiere sacar la plata de las pensiones, porque es para las pensiones, pero se está sacando de un fondo para pagar para una eventual cesantía. Es como desvestir un santo para vestir otro. No lo dijo en esas mismas palabras, pero ¿cómo ve usted esa discusión de quienes no están a favor de la idea que usted propone junto al alcalde Lavín? Bueno, las ideas son ideas. Sí. Y uno puede pensar distinto, nadie tiene la verdad absoluta, por lo menos es lo que yo creo. Las verdades se construyen en base a realidades, y la realidad que estamos viviendo es una realidad de necesidad donde hay que buscar distintas ideas.
y ajustarlas, muchas veces llegar a consensos para que vayan en beneficio de los chilenos y las chilenas, y eso es lo que nos importa a todos en momentos excepcionales y difíciles como es lo que ha sido toda esta pandemia. Ahora, este fondo efectivamente hoy día tiene 12.000 millones, no es que quede en cero si se utiliza el fondo de cesantía. O sea, de acuerdo a los números del fondo de cesantía eran menos de 12.000 millones, yo lo estaba viendo por lo menos a diciembre del 2020 eran casi 9.000. No, tuvimos una reunión hoy día con el superintendente y revisamos bien los números. Si se pudiera avanzar con esta propuesta, que hay que hacer ciertos ajustes porque hay un problema de interpretación ahí sobre el 50%, pero finalmente el fondo queda prácticamente con un 50% de los recursos que tiene hoy día. Aparte, nosotros en la ley del empleo, nosotros autorizamos al fisco, al Estado, de inyectar 2.000 millones si es necesario al fondo de cesantía, a solidario. Entonces esos 2.000 millones perfectamente se podrían inyectar a esta medida, por lo cual hay 2.000 millones más extras. Entonces hay un tema acá que, mira, si acá hay una discusión que podría ser hasta filosófica, si finalmente nunca va a haber la libertad perfecta ni la igualdad perfecta. O sea, yo puedo decir argumento, mira, los fondos de pensiones son míos, yo tengo derecho a retirarlos. Sí, pero si yo los retiro, genero una desigualdad a la larga cuando yo tenga que llegar a la vejez, porque finalmente va a haber una desigualdad de quienes retiraron, quienes impusieron más, quienes impusieron menos. En el caso de la cesantía puede también pasar lo mismo. Obviamente es un fondo que son de los trabajadores, que han contribuido los trabajadores, las trabajadoras, pero también los empleadores y también el fisco. Hay una contribución tripartita. Y por ese lado yo, cuando ejerzo la libertad también en el derecho que yo he impuesto parte de mi sueldo en ello, tengo libertad también de poder retirar en un momento de necesidad. Sí, y eso va a provocar posiblemente una mayor desigualdad respecto de cuando lo vaya a utilizar cuando quede desempleado. También. Pero finalmente hay que tomar decisiones, porque el fin último, que lo que queremos, es que en este minuto las personas tengan una transferencia de dinero con la cual puedan pasar este minuto. Ese es el fin. ¿Diputado? Y las medidas o las ideas, bienvenidas sea, si son más creativas y vengan donde vengan, bienvenidas sea. Sumamos una cuarta alternativa, una cuarta idea que se ha propuesto desde la oposición, que es la renta universal, una renta básica universal por lo menos de aquí a junio. ¿Usted ve posible esa alternativa? Sí, pero ¿cómo se financia esa renta universal? Decía, por ejemplo, el diputado Walker con las holguras que ha señalado el ministro de Hacienda, platas del cobre, ciertos dineros que han ido llegando que dan cierto manejo, cierta cintura al Ministerio de Hacienda. Lo decía el diputado Walker. ¿Usted lo ve posible? Lo que se ha estado conversando transversalmente, y hubo una comisión que formó el ministro Briones antes de dejar su cargo, es analizar todo el tema de las exenciones tributarias, que son más o menos 9.200 millones. Ahí hay una posibilidad de poder generar recursos para los ciudadanos en base a el cobro de un impuesto, pero que no es en un mes, o sea, el cobro de impuesto obviamente durante un año. Entonces, si se avanza a eliminar exenciones tributarias que hoy día tienen distintos rubros de la economía, bueno, ahí hay un financiamiento. Se ha hablado también de otros excedentes, pero finalmente lo importante es que cuando se establecen estas ideas tenemos que tener la fuente de financiamiento para crear esta renta y que sea sostenida en el tiempo. Todas las reformas y todas las políticas públicas que se hacen de transferencia o ayudas tienen que ser con recursos permanentes. Y eso obviamente implica una reforma tributaria, que vuelvo a decir, en este caso también es potestad del Ejecutivo y tenemos que hacerlo junto con el gobierno, no que los parlamentarios lancen ideas y presenten proyectos inconstitucionales, porque claro, les trae réditos políticos sin duda alguna, pero sabemos que finalmente esos proyectos no llegan a puerto y estamos violando un principio que para mí es importante en un país y en una sociedad, y es que el respeto a las instituciones. O sea, si no respetamos lo que un tribunal señala, como así la gente no respeta las leyes que se dictan en el Parlamento, o las autoridades, otras autoridades no respetan las leyes, bueno, entonces finalmente esto no funciona. Y yo creo que las instituciones tenemos que tener, así como tolerancia mutua, también tenemos que tener respeto a las instituciones. Lo quiero cambiar completamente de tema. ¿Cómo ve usted esta discusión que ya se está instalando con fuerza desde el mundo médico, algunos parlamentarios? El ministro París no ha cerrado la puerta a esto de que se pospongan las elecciones del 10 y 11 de abril, esto a raíz de la situación pandémica que estamos viendo, las cifras que hemos visto. ¿Cómo usted ve esa conversación, esa negociación que no va a ser fácil? Ya están las campañas andando, se requieren 2/3 de los votos en el Congreso.
no es tan fácil como fue quizás en marzo del año pasado. Ahora es más complejo con la situación más cerca. ¿Cómo lo ve usted? A ver, lo más importante, y volvemos a los principios y a los valores. El valor más importante acá en la vida, por sobre las elecciones, por sobre cualquier otro elemento que pueda estar en juego. Si la vida está en riesgo, porque el contagio está disparado y finalmente el efecto vacuna no ha ido produciendo todavía porque es muy temprano, y hay también un problema de respeto de las medidas, porque obviamente la gente después de un año hay un problema de salud mental que afectan en el comportamiento de los ciudadanos. Pensar en posponer las campañas, porque puede ser un foco de contagio durante 2 días, bueno, hay que estar abierto. Quedan 3 semanas, esto hay que verlo, hay que monitorearlo quizás faltando una semana para tomar una decisión, pero si es posible hacer la elección, bienvenido sea que se pueda hacer. Se hizo el plebiscito, obviamente sabemos que en ese minuto las cifras de contagio eran mucho menores y son realidades no comparables, pero que se pueda posponer la elección hoy día yo creo que nadie está cerrado, ni el mismo gobierno, ni el mundo médico, ni nadie, que si va a ser 2 días que va a haber un foco de contagio, es preferible traspasar, o sea, trasladar nuevamente las elecciones para otra fecha, porque finalmente no sacamos nada con dejar la fecha con alto contagio y que no haya nadie a votar. Lo que queremos es que la mayor cantidad de gente vaya a votar y que sea legítima toda esta elección, porque por eso aprobamos los 2 días, poniéndonos en el caso de que hayan contagios todavía, o sea, que van a haber contagios y que para que la gente tenga más seguridad, para que no hayan fila y para que no haya aglomeraciones. Entonces, en esa misma lógica, si aun cuando son 2 días y aun cuando se han tomado todas las medidas, pero la tasa de contagios diaria es bastante alta, bueno, yo creo que ahí habrá que tomar una decisión y la tendremos que tomar entre todos. Esto no es una decisión que tome el gobierno o tome el colegio médico o tome el ministro de salud. O sea, aquí el gobierno con los parlamentos. O sea, todos tenemos que ponernos de acuerdo que el valor principal acá es la vida y que justamente la utilización de camas y todo el sistema funcione para lo que estamos viviendo. Diputado Fuenzalía, le agradecemos esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Vale, que esté muy bien. Chao. Hasta luego. Gracias.